Hi, I am Laura Perry Smaltz, and I am a former transgender. Hola, mi nombre es Laura Perry Smaltz y yo era un transgénero. And I'm going to tell you my story today of how I became transgender and how Jesus rescued me. Y hoy contaré la historia de cómo yo fui transgénero y cómo Jesús me rescató. And I grew up in a Christian home and heard about Jesus all the time as a child. Yo crecí en un hogar cristiano y yo siempre escuchaba de Jesús como una niña. But I never really understood the gospel. Pero yo nunca realmente entendí el evangelio. I saw God as having lots of rules, Yo vi a Dios como alguien con muchas reglas, but I didn't understand how much He loved me, pero nunca entendí cuánto realmente me amó or that He wanted a relationship with me, o que quería una relación conmigo or that His rules and laws were there to protect me. o que sus reglas o leyes estaban allí para protegerme. I thought God just didn't want me to have fun. Yo solamente pensé que Jesús no quería o Dios no quería que me divirtiera. But a lot of my struggles started very early in my childhood. Pero muchas de mis luchas comenzaron muy temprano en mi niñez. And I had a lot of struggles with my mother growing up. Y tuve muchas luchas con mi mamá creciendo. And the enemy, Satan, began to plant a lot of lies in my heart as a young child. Y el enemigo, Satanás, comenzó a plantar muchas mentiras en el corazón de una niña. And I began to believe this lie that my mom didn't love me. Y yo comencé a creer esta mentira que mi mamá no me quería. And I want to share a little bit of her story to help you understand my story. Y quiero compartir un poco de su historia para que ustedes puedan entender mi historia. My mom grew up in a very legalistic, strict Christian home. Mi mamá creció en un hogar muy legalista y muy estricta cristiana. Her father was a soldier on the front lines in the trenches in Okinawa, Japan. Su papá era un soldado en las primeras filas en Okinawa, Japón. And he saw horrors that no human being should see. Y él vio y fue testigo de horrores que ni un ser humano debe ser testigo. He spent a lot of time trying to work off a lot of that guilt. Entonces él pasó mucho tiempo tratando de trabajar contra ese sentimiento de culpa. He about killed himself trying to do so much ministry that he was exhausted. Él casi cayó muerto por tanto tiempo que él dedicó y lo que fue exhausto de estar siempre en el ministerio. He worked 3 part-time jobs, and yet he still did some kind of ministry almost every night. Él trabajó 3 trabajos de tiempo parcial y aún así encontraba tiempo para dedicar al ministerio. And my mom often went with him, even as a young child, to all these ministries. Y aún así, mi mamá, cuando yo era niña, ella fue y lo acompañó en todo esto del ministerio. So my mom grew up with the idea that the way to please God was through a lot of work. Entonces mi mamá creció con la idea que la forma en que podemos agradar a Dios es con mucho trabajo. And while God does want us to work in His kingdom, Y mientras sabemos que sí, Dios quiere que trabajemos para su reino and He wants to involve us in what He does, y nos quiere involucrar en lo que Él hace, we don't earn God's love and favor through our works. pero tenemos que entender que nosotros no ganamos el favor de Dios o el amor de Dios a través de estas obras. But my mom didn't understand that as a child. Pero mi mamá no entendió eso cuando era niña. So when she was raising me, she had that same mentality. Entonces cuando ella me estaba criando a mí, tuvo esa mentalidad. And because she didn't understand the relationship with God, Y como ella no entendió esa relación con Dios, when I was a child, she was exhausted. cuando yo era niña, ella ya estaba exhausta. She was so busy and so overworked and stressed out. Ella estaba tan ocupada, tan sobrecargada con el trabajo y estresada. And she often didn't have the time or the energy for me.
que muchas veces ella no tenía el tiempo ni la energía para mí. I was also born a little bit later in her life. Yo también nací un poco más, en un tiempo más tardado en su vida. She was 37 years old, Ella tenía 37 años de edad and she started having severe health problems, y ella comenzó a tener muchos problemas de salud and she hurt all the time. y siempre estaba dolida. So often when I was a child, she would tell me to go away. Entonces muchas veces cuando yo era niña ella me decía que me tenía que ir o que me vaya a otro lugar. Or get off of me, leave me alone, go to your room. O quítate de encima de mí, vete a tu cuarto, vete de aquí. In fact, I remember playing games with my dad almost every night. De hecho, yo recuerdo que casi jugaba juegos con mi papá todas las noches, But I don't remember a single time my mom played with me. pero no puedo recordar de ni un momento que mi mamá jugó conmigo. And my dad went to all of my soccer games and different activities. Y mi papá me acompañaba siempre a mis partidos de fútbol o diferentes actividades, But my mom was never there. pero mi mamá nunca estaba allí. No, I did not understand how busy my mom was. Yo no entendía qué tan ocupada estaba mi mamá. I didn't know that she was doing all the cooking and the cleaning and taking care of us. Yo no supe que ella estaba haciendo toda la comida, la limpieza y cuidando de nosotros. I didn't understand the burden of responsibility that she had. Yo no entendía el peso de responsabilidad que estaba encima de ella. I interpreted her stress as me causing her lots of pain. Yo interpreté su estrés como yo causándole dolor a ella. I thought I was a burden on my mom. Yo pensé que fui una carga para mi mamá. I thought she didn't want me. Yo pensé que no me quería. I felt rejected. Yo me sentí rechazada. And I found out that she had miscarried 2 boys between my brother and I. Y yo después me enteré que ella perdió 2 hijos, 2 niños entre mi hermano y yo. And because of that pain, she was much closer to my brother. Y por ese dolor ella era más cercana a mi hermano. And I began to believe as a young child Y yo empecé a creer como una niña that my mom wished I had been a boy instead. que mi mamá hubiera deseado, quizás deseaba que yo hubiera nacido un niño. So I tried to become a boy. Entonces yo intenté convertirme en un niño. Now, I had never heard the word transgender in childhood. Ahora, yo nunca escuché el término o la palabra transgénero cuando yo crecí. I didn't know that people transitioned. Yo no entendía que la gente transicionaba, But I acted like my brother and I dressed like my brother. pero yo actuaba como mi hermano y me vestía como mi hermano. I played with his toys Yo jugué con sus juguetes and I became intensely jealous of boys. y yo me convertí en una persona intensamente celosa de los niños. And because I spent all my time with my dad and my brother, Y como que yo pasé todo mi tiempo con mi papá y con mi hermano, I didn't know how to relate to girls. yo no sabía cómo relacionarme con las mujeres. So when I went to school, Entonces, cuando llegué a la escuela, I didn't know how to interact with the girls. yo no sabía cómo relacionarme con ellas. They seemed weird and foreign. Ellas me parecían raras y extranjeras. I didn't know how to talk to them. No sabía cómo hablar con ellas. And so I would just go play sports with the boys. Entonces yo iba a jugar deporte con los niños. And I was very strong as a young child and very athletic. Y yo era muy fuerte como una niña en ese tiempo, muy atleta. I was much stronger than most of the girls. Yo era un poco más fuerte de que la mayoría de las chicas. So I began to believe that I was more like the boys. Entonces yo comencé a creer que yo era más como un niño. And I began writing stories about my life as a boy. Y comenzaba a escribir historias como de tener una vida como un niño. And I would tell these stories to my teddy bear. Y yo contaba estas historias a mi osito de peluche. And I began to live in this fantasy world. Y comenzaba a vivir en esta vida de fantasía. And I began to play video games as a boy character.
Y también comenzaba a jugar videojuegos con un avatar o un personaje que era hombre. So in childhood, I lived a double life. Entonces en mi niñez comencé a vivir una doble vida. No one knew how much I was struggling. Nadie sabía cuánto estaba luchando. No one knew the pain I was in. Nadie sabía el dolor que yo tenía. And I began to be angry with God for the way He had made me. Y comencé a enojarme con Dios por cómo Él me hizo. And I was teased a lot through childhood. Y yo fui también, me molestaron mucho mis compañeros cuando yo era niña. I had severe health problems. Tenía muchos problemas de salud. I had hormone problems that caused a lot of weight gain. Yo tenía problemas hormonales que causó mucho cambio de peso. Even with dieting and playing sports, I continued to struggle with my weight. Aún en dietas y jugando deportes, subía de peso. And I was teased for being a fat girl. Y me molestaban mucho por ser una niña gorda. And I was rejected by the boys. Y fui rechazada por los niños. So while I had boys as friends a lot in childhood, Entonces, mientras tenía muchos niños como amigos en mi niñez, as I grew into middle school and high school, I faced a lot of rejection from boys. cuando yo llegué a secundaria y prepa, es cuando comencé también a recibir mucho rechazo de parte de los niños. They didn't want to be seen with the fat girl, No querían ser vistos con una niña gorda. and they didn't want to date the fat girl. Y no querían salir a citas con la niña gorda. And when I was 14, I was diagnosed with a condition called polycystic ovarian syndrome. Y cuando tenía 14, fui diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico. And the doctor told me I would likely never get pregnant. Y el doctor me dijo que es muy seguro que nunca voy a poder tener hijos. And this condition caused me excruciating pain. Y esta condición me causó mucho dolor. And I was struggling with severe fatigue. Yo estaba luchando severamente con fastidiarme. And my teachers started calling my parents and telling them that I was lethargic in class. Y mis maestros comenzaron a llamar a mis papás a decirles que soy letárgica en las clases. I was having a hard time paying attention. Tenía mucha dificultad con prestar atención. And I felt sick all the time. Y me sentía enferma todo el tiempo. And I heard at church that God created me Y yo escuché en la iglesia que Dios me creó and that God doesn't make mistakes. y que Dios no comete errores. And I began to believe that if God created me this way Entonces yo comencé a creer que si Dios me creó de esta manera and God doesn't make y mistakes, Dios no comete errores, then God was cruel. entonces Dios era cruel. And I didn't understand why God would allow this pain. Y no entendí por qué Dios permitió este dolor. Why would God allow all this suffering? ¿Por qué Dios permitió este sufrimiento? And I have learned now that that is a question that almost everyone asks. Y ahora aprendí que esa es una pregunta que casi todos preguntan. If you listen to some of the most well-known atheists in the world, Si escuchas la mayoría de los ateos más conocidos en el mundo, they will claim to not believe in God at all, ellos dicen que no creen en Dios de ninguna manera. but often they will eventually say that they are angry with God. Pero es siempre o vamos a escuchar muy comúnmente entre ellos que están enojados con Dios. Or they don't like the idea of a God who allows suffering. O no les gustan de la idea de un Dios que permite o causa sufrimiento. In fact, a couple of years ago, I was sick one weekend, De hecho, hace unos años yo estaba enferma un fin de semana and I had committed that week to God y yo di esa semana a Dios that I was not going to watch any TV or movies. y no iba a ver de ninguna manera televisión o películas. I was going to have a spiritual retreat, Iba a apartarme espiritualmente and then I got the flu, y luego agarré gripe and I couldn't do anything. y no podía hacer nada.
So I ended up watching hundreds and hundreds of testimonies Entonces terminé viendo cientos y cientos de testimonios from all walks of life, de todos caminos de la vida, from very poor to very rich, de muy pobre a muy rico, from very good homes to people that grew up in abusive homes, de gente que creció en hogares muy buenos a gente que creció en hogares muy abusivos, people that were on drugs or alcohol, gente que estaba metidos en el alcohol o las drogas, people that struggled with sexual sin, gente que luchaba con pecado sexual, people that were in prison, gente que estaban emprisionados, many different people. mucho tipo y muchas personas. One of the consistent things I heard in nearly every testimony Una de las cosas más consistentes que escuchaba entre los testimonios was there was something bad that happened in their life, es que algo malo pasó, sucedió en sus vidas, and they asked some form of this question: y ellos preguntaron esta pregunta de alguna manera. if God is good, why did He allow this in my life? Sí, Dios es bueno, porque Él permitió esto en mi vida. And I didn't understand that the Bible was teaching me these things. Y yo no entendí que la Biblia me estaba enseñando estas cosas. If I had paid attention to what I was learning, Si yo hubiera puesto atención de lo que estaba aprendiendo, I would have known the danger of bitterness. yo hubiera reconocido el peligro de amargura. Hebrews 12:15 and 16 says, looking diligently, lest any man fall short of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, cause trouble, and thereby many are defiled. Lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. Hebreos 12:15-16 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. So the Bible is warning us that bitterness leads to defilement. Entonces la Escritura nos está advirtiendo que la amargura nos lleva a la deshonra. Not only of ourselves, but of many other people. Y no solamente es para nosotros o de nosotros, pero también de muchas otras personas. Sometimes when we've been hurt, we hurt other people. Entonces muchas veces nosotros cuando somos lastimados, lastimamos a otras personas. I was 16 years old, Yo tenía 16 años and instead of believing that God could heal my pain, y en vez de creer que Dios podía sanar mi dolor, I rejected God and the church. yo rechacé a Dios y a la iglesia. I wanted nothing to do with Christians. Yo quería nada que ver con los cristianos. I wanted to be the opposite of a Christian. Yo quería ser lo opuesto de un creyente. I wanted to sin in every way possible. Yo quería pecar de toda manera posible. And I was looking for a satanic community. Y yo estaba buscando una comunidad satánica. I was listening to satanic music. Estaba escuchando a música satánica. And I abandoned my friends to find friends that hated God. Y yo abandoné a mis amigos para encontrar amigos que odiaban a Dios. And I found comfort in people who felt like I did. Y yo encontré consuelo en las personas que se sentían como yo. And I felt powerful in taking control of my own life. Y yo me sentí poderosa en tomar control de mi propia vida. I felt like there was freedom in deciding for myself. Yo sentí que había liberación en yo luchar por mí misma. I realized I didn't have to believe the way my parents did. Yo me di cuenta que yo no tenía que creer lo mismo que creían mis papás. I could reject what I had been taught Yo podría rechazar lo que yo fui enseñada and make my own decisions. y tomar mis propias decisiones. So I was headed down a destructive path. Entonces yo estaba en camino a un camino muy destructivo. I was in many sexual relationships. Yo estaba en una multitud de relaciones sexuales. I was giving myself away to anyone who would pay attention to me. Yo me estaba dando a cualquier persona que me daba esa atención que necesitaba. I was looking for love and acceptance in all the wrong places. Yo estaba buscando amor y aceptación en todos los lugares equivocados.
I thought I would find love, Yo pensé que iba a encontrar amor, but instead I was used and abused. pero en vez de eso fui usada y abusada. I was rejected and dumped over and over. Yo fui rechazada y dejada muchas veces. After years of sexual relationships, Después de años de relaciones sexuales, I ended up feeling like I had no worth or value. yo terminé sintiendo que no tenía ni un valor. I was jealous of the power that I thought men had in relationships. Yo estaba celosa del poder de lo que yo percibía que los hombres tenían en las relaciones, They could use me and throw me away, que me podían usar y botarme. and I was jealous of them. Y yo estaba celosa de eso. And I was fantasizing about being a man through pornography. Y yo estaba yo tenía fantasías de ser un hombre a través de la pornografía. And I started to desire to become a man. Y yo comencé a desear ser un hombre. At that time, I had never even heard the word transgender. En ese tiempo yo ni había escuchado de la palabra transgénero. It was before it was known well in culture. Esto era antes de que fue muy conocido en nuestra cultura. I was 25 years old, Yo tenía 25 años de edad, but this thought haunted me day and night. pero este pensamiento me perseguía día y noche. All I could think about was that I wished I was a man. Todo lo que yo podía pensar y pensaba durante el día es cuánto deseaba ser un hombre. And I began to believe that I was supposed to have been a man. Y yo comencé a creer que yo tenía que ser un hombre. And I began to look up on the internet to see if anybody felt like I did. Y yo comencé a buscar en internet si había otras personas que sentían lo mismo. I was shocked when I found thousands of results. Yo estaba asombrada cuando encontré miles de resultados. There were many people that felt like I did. Había muchas personas que sentían lo mismo que yo. And I went to a support group meeting where I was living. Y yo fui a un grupo de soporte And within 5 minutes, they said, "Oh, you are definitely transgender." y dentro de 5 minutos ellos me dijeron que yo definitivamente soy transgénero. I was worried that I would never look like a man. Yo estaba preocupada que nunca me iba a ver como un hombre. Back then, people were not openly transgender. En ese tiempo, gente no era abiertamente transgénero. I was very scared, Yo estaba muy asustada, but I knew this was what I wanted. pero yo supe que esto es lo que quería. And they said, "Oh, don't worry about it. Y ellos me dijeron, oh, no te preocupes. After a year of taking hormones, no one will ever know you were a girl." Si después de un año de tomar hormonas, nadie va a saber que fuiste niña. This was my ticket to freedom. Este fue mi boleto a la libertad. I could erase the existence of Laura. Yo podría borrar la existencia de Laura. I could become a new person. Yo podría ser una persona nueva. I could invent myself. Yo me podría inventar. This is really a way of declaring myself to be creator. Esta fue una manera en cómo yo me declaraba como creadora. I was rejecting God's creation Yo estaba rechazando la creación de Dios and deciding for myself who I was. y decidiendo por mí misma quién soy yo. I could be whoever I wanted to be, Yo podría ser quien yo quisiera ser and I could erase all the pain and brokenness y yo podría borrar todo el dolor y quebranto and be someone who was respected and loved and accepted. y podría ser alguien que es respetada, amada y aceptada. But as I began to go down that path, Pero cuando comencé a caminar por este camino and I took hormones for years, y tomé hormonas por años and my body began to look more masculine, y mi cuerpo comenzó a verse más masculino, my voice began to get lower. mi voz comenzó a profundizarse. I began to grow body and facial hair. Comencé a crecer como este cuerpo y también pelo facial. And I was called Jake at Y- school and at work. Mi nombre era Jake en la escuela y en el trabajo. And I was seen as a male.
y yo fui vista como un hombre. And the more that I transitioned, the more that I lived only in that identity. Y lo más que me estaba transicionando, lo más que yo vivía esta identidad. I cut people out of my life that knew the truth. Yo sacaba gente de mi vida que sabía la verdad. So the only people in my life that knew the truth Entonces las únicas personas en mi vida que conocían de esta verdad were my parents and my partner. eran mis papás y mi pareja. We were both transgender, Ambos éramos transgénero and we comforted each other in the struggle. y nos consolábamos ambos en esta lucha, Because it was very hard to live as transgender. porque era muy difícil vivir como un transgénero. On the one hand, it seems very exciting. De un lado parece como algo muy emocionante. There was almost always something to look forward to. Casi siempre había algo en que podía ver y animarme para el futuro. As I transitioned more looking like a man, Mientras me transicionaba más viéndome como un hombre. and then I got my name legally changed. Y luego legalmente cambié mi nombre. I had a double mastectomy. Yo tuve una doble mastectomía. And that surgery made me legally male. Y esa cirugía me hizo legalmente un hombre. And I felt like I was on top of the world. Y yo me sentí por encima del mundo. And I could erase the existence of Laura. Y yo podría borrar esta existencia de Laura. And I had a job where I was only known as male. Y yo tenía un trabajo donde solamente me conocían como un hombre. But I began to get depressed. Pero comencé a deprimirme. And I was angry that I was depressed Y yo estaba muy enojada que estaba deprimida. because I had put so much energy and effort into this lifestyle. Porque yo he puesto tanta energía y esfuerzo para este estilo de vida. But I began to realize even the surgery had not made me a man. Pero comencé a darme cuenta que ni siquiera la cirugía me hizo un hombre. It did not take the dysphoria away. No me quitó la disforia. It did not take the pain of my childhood away. No me quitó el dolor de mi niñez. It did not really erase my past. No borró mi pasado. And I could not figure out why I still felt all this pain. Y no supe o no podía descubrir por qué me sentía de esta manera. I thought it was because I still had all these female organs. Y yo estaba pensando, quizás es porque todavía tengo tantos órganos de mujer. So 2 years later, I had all of the female organs removed. Y 2 años después yo fui para que me quitaran todos mis órganos femeninos. But I did not realize there are thousands of differences between male and female. Pero no me daba cuenta que había miles de diferencias entre hombre y mujer. Some studies have found over 6,500 differences between male and female. Algunos estudios encontraron más de 6.500 diferencias entre hombres y mujeres. As I've studied this now, I understand that nearly every part of the body is designed as male or female. Y mientras estudiaba esto más me daba cuenta que cada parte del diseño del hombre y la mujer es diseñada de acuerdo a su género. I did not understand that then. No entendía eso en ese tiempo. So 2 years later, I had a hysterectomy. Entonces 2 años después tuve una histerectomía. But I realized that that surgery did not make me a man. Pero yo me di cuenta que esa cirugía no me hizo un hombre. And I began to wonder at what point in the transition Y comencé a preguntarme en qué punto en esta transición do I really become a man. realmente me convierto en un hombre. And I began researching genital reassignment surgery. Y comencé a investigar en cuanto a una cirugía que reasignaba mis genitales. And I was horrified when I saw the options. Y me dio un horror ver las opciones que me dio. I had always planned to have that surgery, Yo siempre planeaba tener esa cirugía, but I didn't know how horrible the surgeries were. pero no me daba cuenta, no me percataba de qué tan horrible eran esas cirugías. I didn't know all the risks and complications.
no me percataba de todos los riesgos y complicaciones, and that many end up losing sexual feeling. y muchos terminan perdiendo sensación sexual. Some have ended up with nerve damage and some with urinary complications. Muchos terminan con su sistema nervioso lastimada y también con complicaciones urinarias. And many have had to have multiple corrective surgeries. Y muchos han tenido que tener también cirugías correctivas. There is one girl I've seen on YouTube Hay una chica que yo vi en YouTube who identifies as a man, que se identifica como un hombre and she has had over 30 corrective surgeries. y que ella tuvo que tener más de 30 cirugías correctivas Because it has gone so badly. porque ha ido tan mal. And she has made many videos about how positive her transition has been. Y ella hizo tantos videos de qué tan positivo fue su transición, But she made one video a couple of years ago pero hizo un video hace un par de años where she admitted how much she regretted this. que admitía cuánto ella lamentaba esa decisión. And she said at the end of the video, Y ella dijo al final del video she wished she had never taken that first shot. que ella hubiera deseado nunca tomar esa primera vacuna. But she went on after that to make many more positive videos. Pero ella siguió después de eso siendo muchos videos positivos. She eventually took that video down. Después ella había bajado ese video, I downloaded the original copy pero yo descargué esa copia original to remind myself para recordarme that although many of the videos about transition are positive, que aunque muchos de los videos de transición es positivo, it's not always what it appears to be. no siempre es lo que aparece ser. Many people regret. Muchas personas lamentan, Many people are in so much pain. muchos están en tanto dolor, But because they really believe the lie that people are born that way, pero porque ellos realmente creen la mentira que naces así, they are trying to be positive for other people. ellos están tratando de ser positivos para otra gente. They believe they are loving people by being positive Ellos creen que están amando a otras personas a través de ser positivos and encouraging people to transition. y hasta apoyando y animando a las personas a transicionar. But now there are many people that have transitioned Pero ahora hay muchas personas que sí han transicionado, who are speaking out and sharing the truth. que están hablando y compartiendo la verdad. Transition was never real. Transición nunca era verdadero, I never actually became a man, nunca llegué a ser un hombre, and I realized in horror that I never could be. y yo me di cuenta en un horror que nunca podría ser un hombre. I was angry and depressed, Estaba muy enojada y deprimida and I didn't know what to do. y no sabía qué hacer. I thought I would find freedom Yo pensé que encontraría libertad if no one knew the truth, si nadie hubiera sabido la verdad, if I could be a new person, si podría ser una nueva persona, if I could reinvent myself. si me podría reinventar. I had to reinvent my life all the time. Tenía que reinventar mi vida todo el tiempo. I had to lie about my past, Yo tenía que mentir de mi pasado and I would forget what I had told people, y se me olvidaba lo que le contaba a la gente and I would be caught in lies all the time. y siempre me cachaban en las mentiras. I would be telling a story about childhood, Yo contaría una historia de mi niñez and I would panic, y me paniqueaba, realizing that I had said something dándome cuenta que yo dije algo that pointed to the fact I was a girl. que apuntaba al hecho de que yo era una niña. I would accidentally say that I was in Girl Scouts instead of Boy Scouts. A veces en accidente yo decía que estaba en grupos de niñas en vez de grupos de niños, Or that I had played softball instead of baseball. o que yo jugaba deportes como softball, que es algo más para niñas, que baseball, que es algo más para niños.
And in one particular situation, I got caught in a bad lie. Y en una situación particular, allí me habían descubierto en una mentira muy grande. My boss believed that I was a straight man. Mi jefe pensó que yo era un hombre heterosexual And that I was married to a woman. y que yo estaba casada con una mujer. But one day I was telling her about an ex-boyfriend, Pero un día yo le estaba contando de un exnovio and her eyes got bigger and bigger y sus ojos se hicieron más y más grandes as she was so confused, porque ella estaba tan confundida and she questioned whether I had been bisexual. y ella se empezó a cuestionar si yo era bisexual. And back then, bisexuality was not popular. Y en ese tiempo ser bisexual no era popular. And I wanted to be seen as a straight man. Y yo quería ser vista como un hombre heterosexual. And I was so angry Y yo estaba tan enojada as I realized that I was not ever going to be a man. y en darme cuenta que yo nunca voy a ser un hombre. I could not reinvent myself. No podía reinventarme. I could not erase my past. No podía borrar mi pasado. And I began to get very depressed. Y comencé a entrar en mucha depresión. I became very suicidal. Me hice una persona muy suicida. And I did not see the point in life. Y yo no veía un punto de vivir en esta vida. I began to question who I really was and why I'm here. Empecé a hacerme las preguntas de quién soy realmente y por qué estoy acá. I had pursued this identity I wanted so badly. Yo había perseguido esta identidad que tanto quería. I had cut everybody out of my life who didn't agree with me, Yo saqué a cualquier persona en mi vida que no estaba de acuerdo conmigo. and it was empty, Y era vacío. and it was all a lie. Y era toda una mentira. But God had been pursuing me. Pero Dios me estaba persiguiendo. My parents had been praying, Mis papás estaban orando. and they had tried to help me see the truth. Y ellos intentaron ayudarme a ver la verdad. But when they realized they couldn't fix me, Pero cuando se dieron cuenta que no me podían arreglar, they surrendered me into the Lord's hands. ellos me entregaron a las manos del Señor. They trusted Him to change my life, Ellos confiaron en Dios cambiar mi vida. and they began to pursue Jesus. Y ellos comenzaron a perseguir a Jesús también. And the Lord began to change my parents. Y el Señor comenzó a cambiar a mis papás. The more that they read the Bible Lo más que ellos leían la Biblia and spent time in prayer y pasaron tiempo en oración and had a relationship with Jesus, y tenían una relación con Jesús, they were completely transformed. ellos eran transformados completamente. And over the years, God began to show me how much they had changed. Y a través de los años Dios me comenzó a mostrar cuánto ellos habían cambiado. And I was curious about why they had changed. Y yo estaba curiosa en cuanto a por qué ellos habían cambiado. And when I saw the transformation of my parents, Y cuando yo vi la transformación de mis papás, I knew the gospel was true. yo supe que el evangelio es verdadero. I heard when I was a child that Jesus had died for my sins. Yo escuché cuando era niña que Dios, o más bien Jesús, había muerto por mi pecado. But I never really understood that Jesus came to give us new life. Pero yo realmente nunca entendí que Dios o Jesús vino a darnos nueva vida. I saw how Jesus was healing my parents' brokenness, Yo vi como Jesús estaba sanando el quebranto de mis papás, how He was transforming them. como Él los estaba transformando. And I wanted that too. Y yo quería eso también. And for the first time in my life, I wanted to know God. Y por la primera vez en mi vida yo quería conocer a Dios. And I realized what a sinner I was. Y me di cuenta qué tan pecadora soy yo. I had spent so many years being angry at those who hurt me. Yo pasé tantos años enojada con los que me habían lastimado. But in that moment, I realized how wretched I was. Pero en ese momento yo me di cuenta qué tan mala soy yo. I had hurt many people. Yo había lastimado a mucha gente.
I had been in so much sin. Yo me metí en tanto pecado. And I thought, why would God want me? Y yo pensé, ¿por qué Dios me va a querer a mí? And yet, God proved to me that He wasn't done with me. Y aún así, Dios había comprobado que Él no terminó conmigo. I felt God drawing me to Himself. Yo sentí que Dios me estaba ligando o me estaba jalando hacia Él. And I gave my life to Jesus. Y yo di mi vida a Jesús. And I got radically transformed. Y yo fui radicalmente transformada. My heart and my mind began to change. Mi mente y mi corazón comenzaron a cambiar. For the first time in my life, I wanted God. Por la primera vez en mi vida yo quería a Dios. I wanted to read the Bible. Yo deseaba leer las Escrituras. And I knew that I was never going to be the same. Y yo supe que nunca otra vez iba a ser igual. But I thought I was going to be a man of God. Pero yo pensé que yo iba a ser un hombre de Dios. I knew it was not God's will for me to live as transgender. Yo supe que no era la voluntad de Dios vivir como transgénero. But because of the changes in my body and the surgeries, Pero por los cambios de mi cuerpo y las cirugías, I did not think I could go back. no pensé que podía regresar atrás. So I was going to live as a transgender Christian. Entonces yo iba a vivir como un cristiano transgénero. But God did not leave me there. Pero Dios no me dejó allí. And God began to convict me of the sin that I was living in. Y Dios me empezó a dar convicción en cuanto al pecado de que yo estaba adoptando y viviendo. And in the beginning, there were 1 or 2 verses I could point to Y en el principio había un versículo 2 en que podía apuntar, that showed me that this was not God's will. que me mostraba que esto no era la voluntad de Dios. But as I studied His Word, Pero mientras estudiaba su palabra, I began to realize the whole Bible told me I couldn't be transgender. me di cuenta que es toda la Biblia que me estaba diciendo que yo no puedo ser transgénero. Because the whole point of the Bible is that God is God and I am not. Porque todo el punto de la Biblia es que Dios es Dios y yo no soy Dios. He is creator, Él es creador. and He created us for His plan and His purposes. Y Él nos creó por su plan y por sus propósitos. One night I was praying to the Lord, Una noche estaba orando al Señor and I said, Lord, I want everything you have for me. y dije, Dios, yo quiero todo lo que tú tienes por mí. I don't want to miss anything you want for me in this life. Yo no me quiero perder de cualquier cosa que tú tienes planeado para mí en esta vida. And I asked Him, what do you want from me? Y yo le pregunté, ¿qué quieres de mí? And I thought God would give me a checklist of things to accomplish. Y yo pensé que Dios me iba a dar una lista para chequear o para cumplir en cómo quería que viviera esta vida. Instead, He asked me a question. Pero en vez de eso me hizo una pregunta. He said, if you stood before me tonight, what name would I call? Él me preguntó, si tú estuvieras ante mis pies hoy, ahorita, ¿qué nombre te diría? And I had heard God calling me Laura in my prayers. Y yo había escuchado Dios llamándome Laura en mis oraciones. God had never called me Jake. Dios nunca me llamó Jake. And I knew that He was saying that He still saw me as a girl. Y yo supe que Él me estaba diciendo que aún me veía como una mujer. He reminded me that John chapter 1 says that Jesus is the creator. Él me estaba recordando que Juan capítulo 1 decía que Dios es el creador, That all things are created by Him. que todas las cosas son creadas por medio de Él. John 1:3 says, through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Primer de Juan, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And He said, you cannot claim to love me Y Él dijo, tú no puedes clamar amarme, and yet reject my creation. pero rechazar mi creación. And God was asking me to leave the transgender identity behind. Y Dios me estaba preguntando y pidiendo dejar esta identidad transgénero atrás. But there was too much pain. Pero había tanto dolor.
I did not want to be a girl again. Yo no quería ser una niña otra vez. And I begged the Lord to take my life, Y yo rogaba a Dios que tomara mi vida. to let me die, Déjame morir. because I could not go back to being a girl. Porque yo no podía regresar a ser una niña. And I felt like I was in a deep, dark pit Y yo sentí que estaba en un hoyo muy profundo, that I could not get out of. y en que no me podía salir. I could see the light at the top. Yo podía ver la luz arriba. I knew what God was asking, Yo sé lo que Dios me estaba pidiendo. but I felt like I had no way to get there. Pero yo sentí que no tenía manera de llegar allí. I didn't know anyone who had left that lifestyle. Yo no conocía de alguien que había dejado ese estilo de vida. I did not know the word detransition. Yo no sabía de la palabra de transicionar. I felt so alone. Yo me sentí tan sola. And I asked the Lord to show me at least one person who felt like I did. Y yo le pedí al Señor mostrarme mínimo una persona que estaba pasando por lo mismo que yo. And He showed me a testimony of someone who had been transgender Y Él me mostró un testimonio de alguien que había sido transgénero and left that lifestyle to follow Jesus. y dejó ese estilo de vida para seguir a Jesús. And the Lord reminded me of Matthew chapter 16, Y el Señor me recordó de Mateo capítulo 16, verses 24 through 26. versículos 24 a 26. If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever will save his life shall lose it, but whoever loses his life for my sake shall find it. For what does it profit a man to gain the whole world and yet forfeit his own soul? Or what should he give in exchange for his soul? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? There is nothing in this life that is worth forfeiting your soul. No hay nada en esta vida que vale la pena para dejar tu alma. And I knew He was asking me to leave it all behind Y yo sé que Él me estaba pidiendo dejar todo atrás and to come and follow Him. y venir a seguirlo a Él. And I had a clear vision of Jesus Christ Y yo tenía una visión clara de Jesús Cristo, getting down on one knee, arrodillándose and He reached His hand down in this pit I was in, y bajando su mano a este hoyo donde yo estaba. and He just asked me, "Do you trust me?" Y me preguntó: ¿tú me confías? And He asked me to leave it all behind. Y Él me pidió: deja todo atrás. And it was the hardest decision I had ever made. Y es una de las decisiones más difíciles que yo he tenido que I hacer. did not want to be a girl, Yo no quería ser una niña. and I thought I would be miserable the rest of my life. Y yo dije: voy a ser miserable por el resto de mi vida. But I had been studying a lot of church history. Pero yo había estudiado mucho historia de la iglesia. I saw stories of great heroes of the faith. Yo leía de historias de grandes héroes de la fe. I saw how people had suffered so much for the gospel, Yo vi cómo gente había sufrido tanto por el evangelio, for the kingdom of Christ, por el reino de Dios, that others would know Jesus, para que otros conocieran a Jesús and that they lived for an eternal purpose. y que vivían por un propósito eterno. And I knew that I wanted that more than I wanted the lifestyle. Y yo supe que yo quería eso más que un estilo de vida. And as I walked away, I thought I would be miserable. Y mientras yo caminaba, yo pensé: voy a ser miserable. But something unexpected happened. Pero algo inesperado pasó. As I embraced who God created me to be, Mientras yo abrazaba a quien Dios me diseñó a ser, He began to heal me. empezó a sanarme. I began to forgive my mom, Comencé a perdonar a mi mamá and I began to forgive others who had hurt me. y comencé a perdonar a otros que me iban a lastimar. I began to repent of my sin, Y yo comencé a arrepentirme de mi propio pecado and I began to reconcile y empecé a reconciliar with many who had hurt me. con muchos que me habían lastimado. And I began to love the church, Y empecé a amar a la iglesia.
And I began to see myself as part of the body of Christ. Y empecé a verme a mí misma como parte del cuerpo de Cristo. And the more I embraced my life in Christ, Y lo más que yo abrazaba mi vida en Cristo, the desire to be transgender faded away. el deseo de ser transgénero iba diluyendo. And as hard as it was, I don't regret leaving it at all. Y lo más difícil que era, no me arrepiento de tomar esta decisión. Over the years, God has healed me so much A través de los años, Dios me ha sanado tanto that I love who He created me to be. que yo amé quien Él me creó, como Él me creó. I'm not perfect and I still deal with sin in my life, No soy perfecta y todavía tengo que luchar contra pecado en mi vida, but God is changing me day by day, pero Dios me está cambiando de día a día and He is healing the pain and brokenness. y Él está sanando el dolor y quebranto. And now you could not pay me enough to go back. Y ahora ni me podrías pagar suficiente para regresar atrás. And now He has also brought an amazing man into my life, Y ahora Él ha traído un hombre maravilloso a mi vida. and we were married 2 years ago. Y nos casamos hace 2 años. And now we are building the kingdom of Christ together. Y ahora estamos tomando parte de construir el reino de Dios juntos. And God has redeemed all the things that the enemy had stolen. Y Dios está redimiendo todas las cosas que el enemigo ha robado. What Satan meant for evil, God has used for good. Lo que Satanás usó en maldad, Dios lo usó para el bien. And no matter what you have done, you have not gone too far. Y no importa lo que tú has hecho, no has ido demasiado lejos. You have not sinned too much, No has pecado de más, but you can't fix yourself. pero no te puedes arreglar a ti mismo. Only Jesus can heal you. Solamente Jesús te puede sanar. Give your life to Him. De tu vida a Él. Leave the sin behind and follow Him. Deja este pecado atrás y síguelo a Él. He will transform your life Él va a transformar tu vida and make you a part of His life y hacerte parte de su vida to live for His eternal kingdom. para vivir por su reino eterno. One of my favorite passages is Psalm 40, verses 1 through 3. I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and the mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. Uno de mis pasajes favoritos en las Escrituras es el Salmo 41:3, que dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lado cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. So let me pray for you. Entonces déjame orar por ti. Lord, thank you for everyone you have brought to watch this video. Señor, gracias por todos los que han unido a ver este video. I pray you would speak to their heart. Yo oro que hables a sus corazones. For someone who is struggling in that lifestyle, Por alguien que está luchando en este estilo de vida. or with those thoughts and desires, O con esos pensamientos y deseos. that you would deliver them, Que tú los liberes. that you would give them the hope that you can transform them, Que les des esta esperanza que tú puedes transformarlos. that you can heal their brokenness Que puedes sanar el quebranto and give them new life. y darles nuevas vidas. Or if there is a loved one watching, O si hay uno querido que está viendo esto, give them the hope and encouragement denles la esperanza y ánimo that you can rescue their loved one too. que puedes rescatar a esa persona querida en sus vidas. And may your work be accomplished in their lives. In Jesus' name, amen. Y que tu obra sea cumplida en estas vidas de estas personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.